auxiliar de regalías, doctora Marta Patricia, directora de capacitación, doctora Lesbia, directora de correspondencia de la Contraloría, a la gerente de Antioquia, a las provinciales, a los miembros de la Contraloría, a los funcionarios de la Federación Nacional de Cafeteros que nos acompañan, a funcionarios públicos, regionales, nacionales y ciudadanos que hoy están con nosotros, a la Cámara de Comercio, nuestro agradecimiento por su acogida y hospitalidad. Quiero darles en primer lugar un saludo de parte de la señora Contralora, quien hubiera querido estar con ustedes hoy, pero por circunstancias urgentes tuvo hoy que atender una serie de compromisos y citas en la capital. Para ella han sido de mucha importancia estos espacios de reflexión, estas cátedras itinerantes de ética que ya lleva un par de años, con muchas presentaciones y con muchos productos que se han querido dejar a la ciudadanía para generar un alto en el camino y poder hablar de lo que es la ética. Para la Contraloría General de la República, estas cátedras itinerantes que con la Corporación Complexus se instalaron y han recorrido distintas regiones con mensajes diversos, pero con un mensaje único, el de la ética. Para eso, consolidado dentro de lo público y con el respeto de lo público, con el objetivo y con el principio siempre permanente de que lo público es sagrado y de que la ética no es sino enseñar con el ejemplo, nos adentramos desde el comienzo de la administración de la Contralora Morelli a hacer simplemente eso, a enseñar con el ejemplo, con la probidad y llevando el mensaje de que lo público, los bienes públicos son intocables y son sagrados. Dentro de todo este fortalecimiento institucional, dentro del mensaje de la multidisciplinariedad y el concepto de lo complejo de que las cosas no se pueden abordar desde un solo ángulo, sino que hay que verlas en todo su entorno, empezó el mandato de la Contralora Morelli, quien desde un comienzo tuvo muy claro dentro de todas sus prerrogativas y sus programas de que había que comenzar una doble tarea, muy dura por cierto, desde adentro y hacia afuera. Desde adentro en el fortalecimiento institucional. Si no hay una institucionalidad fuerte que pueda sentarse de tú a tú con el particular a proteger el recurso público, nunca hubiera podido tenerse los resultados que hoy se tienen. Sorprende, no obstante, estábamos repasando con ella para saber el mensaje que ella quería dejar claro en el día de hoy. Una columna de opinión que salió en el diario Portafolio, en donde se decía que quien venga a ocupar el cargo de Contralor tendría que empezar por poner la casa en orden. Pues bien, yo creo que la tarea del nuevo Contralor va a ser un poco más ligera, porque la casa está en orden desde todo punto de vista ético y multidisciplinario. Hoy en día la Contraloría hacia el interior tiene para mostrar varias cosas, empezando porque hoy todos los funcionarios de la Contraloría tienen un sentido de pertenencia que pasa por tener un puesto
dónde sentarse en la Contraloría. Y perdónenme que les hable de cosas tan básicas, es que cuando nosotros llegamos había cerca de 400 funcionarios que no tenían dónde sentarse en la oficina central, ni qué decir en las gerencias, que sentarse era solamente un objetivo utópico. Sí tenían dónde sentarse, no en la Contraloría, eso era lo más grave. Tenían de mucho tiempo atrás sus oficinas en los sujetos de control. Eso hacía que su sentido de pertenencia fuera más hacia el sujeto controlado y vigilado que hacia la misma Contraloría. Ese desprendimiento de que ya que les iba a dar acogida no era el sujeto de control, sino era que era su institución, y su institución los dotaba de un computador y un sitio digno donde estar, les permitió tener una mayor dignidad y nos permitió tener una mayor dignidad en el ejercicio de nuestras funciones. De manera adicional, el segundo paso era poder estar interconectados, no solamente entre nosotros mismos, con nuestros sujetos de control, sino con nuestro territorio, en cada una de las gerencias departamentales. Una labor maratónica en un país donde todavía hay departamentos que tienen que conectarse vía satelital y donde hay municipios donde no tienen conexión de internet, o simplemente hay que acudir a la única tienda del sitio más alejado para entrar a internet cuando hay luz y funciona la planta de energía. Es esa la realidad que nosotros nos enfrentamos institucionalmente para generar una entidad fuerte, una entidad competente, una entidad capacitada. Dice esa misma columna que quien llegue, que hubo una Contraloría y una Contralora audaz que se puso los pantalones, pero no con todo el mundo, que según el sujeto de control a veces se los ponía o se los quitaba. Creo que también es esta una gran imprecisión. A donde quiera que fuimos, a donde quiera que recibimos una denuncia, atendimos más de 40.000 solicitudes, quejas y reclamos, dentro de ellas 15.000 denuncias a lo largo y ancho de todo el país, donde se analizaron las solicitudes de todos los ciudadanos que encontraron en la Contraloría la forma de saber qué pasaba. Pues bien, estos funcionarios, ya con los elementos mínimos, también teníamos que tener nuestros procesos misionales de manera sistematizada. La Contraloría va a entregar sus procesos misionales, que son las auditorías, las actuaciones especiales, la atención de quejas y denuncias, los procesos de responsabilidad fiscal, los procesos disciplinarios, los sancionatorios y los de jurisdicción coactiva, de manera sistematizada y con expediente electrónico. Esto no se puede hacer de la noche a la mañana y simplemente imponiendo una compra de unos equipos, unas licencias y un software. Esto tiene que tener al par y paso un trabajo muy importante con los funcionarios, con poder cambiar su forma de hacer y de ver las cosas y de encontrar en la tecnología un verdadero sentido de transparencia y respeto de lo público. Yo creo que quedaron atrás cosas que tal vez los que hemos pasado por la Contraloría sabemos de qué se trata. El cambiazo, el informe desaparecido, el hallazgo perdido, el tema caducado, prescrito o archivado, o simplemente carpetas que nunca aparecieron. Esos temas
ya no van a ser posibles. Y sí, entonces si esa es la función por la que quiere venir un nuevo contralor a poder hacer eso, le va a quedar muy difícil, porque todo va a estar en línea, todo va a estar en los sistemas y las cosas se abren o se cierran de conformidad con la ley y el debido proceso. Adicionalmente, eso requirió de parte de la Contraloría de un apoyo y una intervención hacia todos los funcionarios para recuperar el sentido de lo ético, del deber ser, del amor por la entidad, del amor por el debido proceso y por la Constitución y la ley. Tuvo la Contraloría el acompañamiento de una empresa llamada PSA con su directiva y dueña Analida Coronel, que la conocimos todos, que nos acompañó con lo mejor de su equipo en todo este proceso de cambio cultural, del lenguaje, del sentido de lo ético. Pero adicionalmente tuvimos un acompañamiento técnico del más alto nivel de la empresa Oportunidad Estratégica, dirigida por Jorge Hernán Cárdenas y personal muy experto de la Universidad de los Andes. Tuvimos el acceso a los mejores sistemas, con las mejores personas, para tener esto y poder entregarle al país una Contraloría que no aumentó en términos reales su presupuesto para poder hacer una transformación que, como les digo, pasó por que todos tuviéramos un sitio digno de trabajo. Se compraron 8 sedes, se cambió la sede principal y se refaccionaron las principales áreas de la mayoría de las sedes en la medida en que el tiempo y los diferentes trámites no nos permitieron. Hoy es una entidad mucho más moderna, es una entidad más institucional, más suficiente para desarrollar de una manera ética y responsable la función del control fiscal en todo el territorio, integrando las diferentes regiones de Colombia. Esta entidad hoy puede decir que en estos 4 años que se van a cerrar de la labor de la doctora Morelli, ha llevado y adelantado y fallado procesos de más de 1.600 procesos de responsabilidad fiscal por 2.5 billones de pesos. Los beneficios, recuperaciones y ahorros con el que creemos que podemos cerrar este cuatrenio pueden alcanzar los 24 billones de pesos. Quedan abiertos, adelantados y en su mayoría imputados procesos, alrededor de 4.500 procesos por 14 billones de pesos. El reto es enorme. Evidentemente no podemos decir que eso sea bueno, que haya tantos procesos de responsabilidad fiscal. Simplemente es la persecución del recurso público distraído a lo largo y ancho del país, que nuestra función constitucional es recuperarlo. Tal vez si todos obráramos con ese sentido de la ética y esta labor preventiva que queremos difundir a través de estas reflexiones, pues tendríamos que poder entregarle al país unas cifras en descenso de esos procesos. Sin embargo, todo el día todos recibimos quejas y denuncias de recursos públicos que se distraen por doquier y que hay que salir a recuperarlos. Esta columna que nos mereció la reflexión y por la cual, con el cometido que me pidió la Contralora
de hacer esta enumeración de algunas de las cosas que vamos a dejarle a la ciudadanía. Decía también que quien llegue de Contralor tendrá que sistematizar, organizar, ser más audaz en los procesos orales, acortar los tiempos. Pues bien, recuerden ustedes que con el Estatuto Anticorrupción se creó o se reestructuró no solo la entidad, sino el proceso de responsabilidad fiscal, introduciendo la oralidad en la recuperación del recurso público. La Contraloría, a través de sus gerencias departamentales, pues ya la oralidad no es una utopía, la oralidad es el ejercicio diario. Quienes son de acá sabrán que en la gerencia de Antioquia se llevan un sinnúmero de procesos orales, casi son la mayoría respecto de los ordinarios, de los nuevos que se abren. Pues bien, esos procesos orales nos permitió reducir a la mitad los tiempos que se llevaban en los ordinarios. Esos 42 meses que hay en promedio entre la apertura y el fallo, hoy estamos en 20 meses a través de la oralidad, y yo creo que pueden seguir disminuyendo. Estamos hablando de los promedios donde hay procesos muy complejos y con todos los recursos que se interponen para garantizar el debido proceso, pues evidentemente uno le podrá parecer que 22 meses es mucho, pero comparado a los 5 años que se llevaban antes, pues es muchísimo más, porque es que no tiene sentido que un hecho donde se produce un daño con los 5 años de caducidad de la acción se abran faltando unos meses para los 5 años, y además de prescripción del proceso hay otros 5. Estamos hablando de que cuando hay fallos se estén fallando hechos de hace 10 años. Esa total inoportunidad pues va en contravía de lo que es el deber ser de la Contraloría General. Si bien dentro de la Constitución del 91 una de las reformas que se introdujo fue eliminar el control previo y perceptivo y dejar solo el posterior y selectivo, como siempre dijo a lo largo de estos 4 años la Contralora Morelli, posterior no quiere decir inoportuno. En el mismo momento, al día siguiente, después de hecho una erogación fiscal, puede introducirse y comenzarse a hacer el control del control fiscal. Adicionalmente, uno de los grandes logros que le deja a la Contraloría, a la Contralora Morelli, fue el haber intronizado lo que es el seguimiento en tiempo real. Recuerden ustedes lo que fue el seguimiento a la ola invernal, a todos los recursos destinados en la ola invernal que tuvimos en la emergencia muy al comienzo de la gestión, y que se hizo un seguimiento a través del cual llegaba el mercado, que se daba a las personas que estaban damnificadas, y de manera inmediata todo el personal de la Contraloría se volcó a mirar que el mercado llegara a las personas que tocaba, que llegara la vivienda, que llegara la obra, la reparación, etcétera, y de esta manera pudo precaverse muchísimos detrimentos patrimoniales o desvío de recursos que de otra manera se hubieran dado. A lo largo de estos 4 años nos acompañó también toda una simbología para, a través de ese lenguaje, ir construyendo mayor institucionalidad y todo alrededor de la ética. En el folleto que ustedes recibieron, donde está el libro nuestro, están los 3 símbolos que hemos tenido a lo largo, están los 2, falta el tercero, los 2 símbolos con el que acompañamos nuestras comunicaciones, nuestras presentaciones.
El primero era que tenía un monito invisible, deja de ser invisible, empieza a ser transparente. Después de eso, y con ocasión de los 90 años, ese símbolo fue tornándose diferente a través de un mapa de Colombia con los 90 años y el mensaje transparencia con eficiencia, presencia con transparencia, perdón. Después de eso, y es el símbolo que empezamos a utilizar este año, que es el del cuerpo de Da Vinci, donde los dos primeros símbolos van evolucionando con el mensaje de transparencia con eficiencia, transparencia por sus derechos humanos. Esto con un objetivo muy claro, es poder llegar con un mensaje mucho más allá de lo que es el hallazgo fiscal, la guía de auditoría, el hallazgo administrativo, el detrimento patrimonial, para llegar con un mensaje claro. Es que todos los recursos que se generan a través de los impuestos que todos pagamos o de la gestión fiscal que hace el gobierno nacional para acopiar recursos, todos ellos deben estar destinados a cumplir un cometido primordial, y es el de que esos recursos estén representados en un bien o en un servicio para satisfacer la necesidad de un individuo para poder llegar a la realización de un Estado social de derecho. Es pues para la realización de ese Estado social de derecho que existimos en la Contraloría, que hemos trabajado en estos 4 años en un sentido de pertenencia, de institucionalidad, de respeto por la Constitución y la ley, y para la búsqueda de la transparencia, de la ética, del sentido de lo público, y volviendo a recordar que lo público es intocable y es para los ciudadanos. Muchas gracias.